Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La madre de Bararduk rompe el corazón de todos al declarar que siempre ha considerado a Elçin Sangu como su nuera. Una revelación familiar que podría cambiar el rumbo de su historia. En una entrevista exclusiva realizada en Estambul para un medio local de espectáculos, la madre de Bararduk, la señora Nermin Arduç, ha dicho lo impensable. Con una expresión serena pero llena de emoción, confesó ante las cámaras que Elçin Sangu ha sido para ella mucho más que una simple colega de su hijo. Yo a Elçin la quise desde el primer día. No solo por su talento o su belleza, sino porque vi en ella una luz especial para mi hijo. Siempre la vi como mi nuera, aunque nadie lo supiera, declaró. La reacción del público no se hizo esperar. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo y nostalgia. Muchos fans de la recordada pareja de ficción comentaron que este era el empujón emocional que podía revivir un amor aparentemente dormido. Lo más impactante es que, según fuentes cercanas, Bar habría estado presente en la grabación de la entrevista y no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas. Mira, yo no suelo hablar de mis asuntos personales, pero cuando escuché a mi madre decir eso, sentí algo en el pecho. Nadie sabe lo que realmente vivimos Elçin y yo. Y que mi madre siga teniéndola en el corazón, me hizo pensar en todo lo que dejamos atrás, dijo Bar, visiblemente afectado. La historia entre Elçin y Bar fue una de las más comentadas en la industria del entretenimiento. Su química en pantalla traspasó la ficción, y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, los gestos, miradas y momentos compartidos hablaban por sí solos. Esta nueva declaración de Nermin Arduç ha vuelto a encender esa chispa en el corazón de sus seguidores. Pero eso no fue todo. Durante la entrevista, la madre de Bar fue más allá. Recordó momentos específicos que compartió con Elçin en reuniones familiares y como siempre se sintió una más de la familia. Ella me ayudaba en la cocina, hablábamos de cosas de mujeres, me miraba con ese respeto y cariño que pocas personas tienen. Siempre supe que si alguna vez Bar se casaba con ella, yo iba a ser la suegra más feliz del mundo. Elçin, por su parte, fue abordada por un periodista a la salida de un evento benéfico y, ante la pregunta sobre las palabras de Nermin, no pudo evitar sonreír con nostalgia. Siempre sentí un lazo muy especial con la madre de Bar. Ella fue muy generosa y dulce conmigo. Que diga eso hoy me toca el alma. Solo puedo decirle gracias por tanto. ¿Significa esto un nuevo capítulo en esta historia que muchos creían cerrada? Según allegados a la familia, desde aquella entrevista, Bar y Elçin habrían retomado el contacto de manera discreta. Incluso, algunos afirman que fueron vistos juntos en un café de Nişantaşı, compartiendo una conversación cálida y muchas risas. Los rumores no tardaron en intensificarse. Los seguidores más fieles comenzaron a desempolvar viejas entrevistas, momentos en premiaciones y apariciones públicas donde la conexión entre Bar y Elçin parecía ir más allá de una simple camaradería profesional. Siempre hubo algo en sus miradas, escribía una fan en redes. Ahora todo encaja, si su madre sentía ese cariño por Elçin, es porque conocía cosas que nosotros solo intuíamos. Mientras tanto, algunos portales de entretenimiento comenzaron a investigar más a fondo esta supuesta reanudación del contacto. Un camarero de un restaurante frecuentado por celebridades en Beşiktaş aseguró que vio a la pareja en una de las terrazas privadas. Estaban sentados uno frente al otro, y aunque el lugar estaba lleno, parecía que solo existían ellos. Él no dejaba de mirarla, y ella sonreía con una ternura que no se finge. No los vi discutir ni una sola vez. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Pero lo más revelador llegó días después, cuando Elçin publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram. No mencionó a nadie ni dio contexto alguno, pero subió una foto de un ramo de hortensias lilas, las mismas flores que, según se supo años atrás, Bar solía regalarle durante los rodajes. La imagen iba acompañada simplemente por una frase: algunas emociones no necesitan palabras. La reacción fue inmediata.
Miles de comentarios inundaron la publicación. Es una indirecta para Bar, que se reconcilien ya, el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta, eran solo algunos de los mensajes. Y como si no fuera suficiente, apenas unas horas después, Bar compartió en sus historias una canción nostálgica que ambos mencionaron en el pasado como su favorita, Ask Bu de Sesen Aksu. Un periodista del medio Estrella TV aprovechó la oportunidad para acercarse a Bar a la salida de una lectura de guión. Cuando le preguntaron si esa publicación era una referencia a Elsin, Bar simplemente sonrió, bajó la mirada y respondió, a veces, las canciones hablan por nosotros. En paralelo, Nermin Arduk fue abordada nuevamente por la prensa. Esta vez, la madre de Bar se mostró más abierta que nunca, yo solo deseo la felicidad de mi hijo. Y si esa felicidad está donde estuvo alguna vez, no hay nada que me haría más feliz que verlo retomar aquello que realmente lo hacía sonreír desde el corazón. Según fuentes de su entorno, Elsin también estaría en una etapa de introspección emocional. Amigos cercanos comentan que desde la entrevista de Nermin, la actriz ha recordado con frecuencia los momentos compartidos con la familia Arduk. Ella tenía una conexión muy especial con Nermin. Siempre la trató como una madre. Esto ha removido muchas emociones en ella, dijo una amiga que prefirió mantenerse en el anonimato. Pero la historia dio un giro aún más inesperado cuando, según confirmó el portal Showmac, Bar fue visto entrando a un centro de jardinería en las afueras de Estambul. ¿El motivo? Elegir personalmente unas flores. Lo curioso fue que, según el encargado del lugar, pidió específicamente hortensias lilas. Dijo que quería las más frescas. Que eran para alguien muy importante y que no podían marchitarse rápido. En ese mismo día, varios fotógrafos captaron a Elsin saliendo de su casa con una expresión serena y, según algunos testigos, con los ojos ligeramente enrojecidos. ¿Había recibido ya las flores? ¿Había tenido una conversación privada con Bar? Lo único cierto es que, tras todos estos movimientos, las señales son más que evidentes, algo está renaciendo. Y si bien ninguno de los dos ha dado declaraciones definitivas, la emoción en sus rostros, la sincronicidad de sus gestos y las palabras de la señora Nermin han dejado claro que el pasado aún tiene raíces profundas. La audiencia, mientras tanto, se mantiene expectante. Algunos aseguran que esta historia merece una segunda oportunidad, como en los dramas que ambos protagonizaron. Otros simplemente se sienten agradecidos por haber sido testigos de un cariño tan genuino, aunque sea desde lejos. ¿Y tú, crees que el destino les está dando una nueva oportunidad? ¿O que hay heridas que, aunque invisibles, aún no han cicatrizado del todo? Lo que es innegable es que, en medio del brillo del espectáculo y las luces del escenario, la historia de Bar y Elsin sigue viva, en las palabras de una madre, en la fragancia de unas flores, y en los suspiros de millones que aún creen en el amor verdadero. ¿Y ustedes, queridos seguidores? ¿Creen que estas palabras podrían abrir una nueva etapa para Bar y Elsin? ¿Les gustaría verlos juntos otra vez, no solo en pantalla, sino en la vida real? ¿Qué opinan de las declaraciones de la madre de Bar? Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de esta historia que está dando mucho de qué hablar.